Bueno, el sistema operativo va a ser la interfaz entre el hardware y el usuario. Acá el usuario va a generar una aplicación. Esa aplicación va a utilizar el sistema operativo como interfaz para llegar al hardware. Dicho de otra manera, le seguimos escapando a tener que meternos en las 840 páginas. Buscamos ahora un método más elaborado que nos abstrae un poco más todavía de lo que vimos hasta ahora en las clases prácticas anteriores. Ahora le vamos a decir, hace algo. A su vez, ese hace algo va a llamar a varias de las funciones que hemos visto nosotros con CMSIS que utilizábamos para alejarnos del hardware. Así que ahora estamos en una capa superior de abstracción. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos manejar privilegios, tareas que también, como decía Gustavo, van a tener prioridades que lamentablemente se enumeran en forma inversa a lo que es la prioridad de las interrupciones. Recuerden ustedes, tema viernes a la noche, cerveza con mayor contenido alcohólico. Bueno, se manejan las prioridades de forma distinta. Y después lo que vamos a tratar de lograr también es obtener una latencia de interrupciones determinística y mínima. ¿Qué quiere decir esto? También esto lo pueden utilizar sábado a la noche como elemento de seducción. Es decir, que uno busca tener... Está buena esa, latencia. Vamos a minimizar el tiempo de cambio de tareas. Es sugestivo, Tiene su... y después, con todo esto, vamos a tratar de integrar todos estos conceptos en una aplicación que quepa dentro de los recursos que tiene nuestro hardware y de esta manera lograr tener el producto en el menor tiempo posible en la calle. Entonces, el sistema operativo va a actuar ahora como interfaz entre nuestra aplicación, para lo cual el sistema operativo, fíjense, me da la posibilidad, esta flechita me está diciendo, acá tengo las puertas de entrada. Las puertas de entrada aquí son las APIs. Bien. Entremos un poquito más en detalle. Nosotros hasta ahora, ¿cómo estamos acostumbrados a programar? Esperamos por algo, se produce ese algo, hacemos algo. Lo cual es sencillo, lo que pasa es que si tenemos que esperar varias cosas, vamos a empezar a hacer un chorizo, y fíjense, ese chorizo es absolutamente indeterminístico. Porque depende de cuánto tiempo yo esté esperando por cada algo. Es decir, que esto no va. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se nos ocurre es, hagámoslo de otra manera. Esperemos por interrupción. Entonces, aparece la interrupción que le avisa al loop. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, disparo un conversor analógico a digital. Lo arranco y espero que el conversor analógico digital termine de convertir. ¿Cómo me doy cuenta que termina de convertir? Porque le digo, lo puedo programar para que cuando termine de convertir me genere una interrupción. En la rutina de atención de interrupción, ¿qué es lo que hago? Leo el resultado de la conversión analógica a digital. La señora que hace pasar a las visitas le dice, por favor, tomen asiento. Y le aviso al programa principal de que terminó la conversión. Por ejemplo, seteando un flag. Entonces el programa principal va a estar mirando acá el flag mientras el procesador está haciendo otra cosa. Ese flag, a partir de este momento, se llamará semáforo. Arrancamos entonces con la idea de trabajar con polled loop, es decir, un lazo de encuesta, poll es encuesta, vinculado con interrupciones. La interrupción entonces es generada por algún evento que nosotros arrancamos en este programa principal y que se complementa con la actuación en la rutina de atención de interrupción. Esto es
interesante, pero no es escalable. Es decir, que no puedo hacerlo válido para n interrupciones, porque acá se me empieza a armar un bodrio de los flags, de qué es lo que estoy esperando acá. Y termina siendo también indeterminístico. Entonces, lo que hacemos ahora es introducir el concepto de sistema operativo. Tenemos un kernel que va a manejar la pantalla, manejar, por ejemplo, la comunicación de red y procesar datos. Todo esto lo voy a hacer como tareas. Entonces, tendré interrupciones. Al procesar la interrupción, le aviso al loop, y el loop lo que hará, en este caso será el kernel, diciendo: acá tengo alguna actividad que se generó por interrupción y que tiene una prioridad tal que requiere mi atención en este momento. ¿Van viendo cómo es el camino que estamos proponiendo? Cada fuente de interrupción ya no tiene actividad directa vinculada con la tarea, sino que las interrupciones le van a avisar al kernel que hay algún evento, y el kernel será el que tome la decisión de quién tendrá que despertarse para atender esa interrupción. Fíjense que acá aparece el criterio de que hay alguien que toma decisiones de acuerdo con algún cierto criterio. Y esto es muy importante para recalcar. Existen múltiples metodologías de atención de las tareas, de privilegio de las tareas. O puede darse el caso que ninguna tarea tenga privilegio frente a otra. Por ejemplo, dijimos nosotros que en el caso ya de un sistema estricto, como puede ser el automóvil, el airbag o el ABS, en el caso de un día como hoy que es así lluvioso, tengan prioridad frente a sintonizar la radio, obviamente. Hay otros casos en los cuales las tareas no tienen demasiada importancia en la prioridad, entonces la hago muy fácil. Me la imagino como que si fuera una calecita que está dando vueltas. Entonces en la calecita viene el autito, después el avioncito, después el caballito. Pega una vuelta, después viene el autito, el avioncito, el caballito. Es una calecita, es monótono. No tengo forma de intercambiarlos. Entonces, en un caso puede darse que todos los eventos tengan igual prioridad. Nosotros, con el sistema operativo que vamos a trabajar, nos va a permitir trabajar o con prioridades o bien de esta forma monótona de atender en forma rutinaria y consecutiva a todas las tareas. Simplemente cambiando un numeral define en un archivo de configuración. ¿Es una o la otra? Es una o la otra. Bien. Ojo, si yo tengo ganas y soy bastante molesto, puedo trabajar con el criterio de prioridades, pero asignarle a todo el mundo la misma prioridad. Que es una forma elegante de decir que en tiempo de ejecución puedo llegar a manipular, trabajar o como calecita o como el automóvil, que le da más prioridad al ABS y al airbag. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puede llegar a activarse este scheduler para estar conmutando de tarea? En el dibujito este que yo hice del multiplexor, estoy dando la impresión de que estoy trabajando con el sistema de la calecita. Porque primero barro el teclado, después actualizo el display, después la comunicación serie. Entonces pego la vuelta siempre. Ahora, en la práctica, puede llegar a ser que haya un scheduler que diga: no, le quiero dar importancia a la comunicación serie porque me está llegando una serie de datos importantes. Por lo tanto, voy a atender el teclado, la comunicación serie. Luego atender el display, la comunicación serie. Puedo manejarlo de esa manera.
Entonces, habrá que tener en cuenta cómo es que el planificador va a encargarse de manejar las prioridades de las tareas. Puede ser también por tiempo. Es decir, pasó tu tiempo, pasaron 4 milisegundos, a ver quién es el que sigue. Es decir, como si fuera la atención del médico que tiene un cierto tiempo para atender a cada uno de los pacientes, que pasa el que sigue. O bien, la otra posibilidad es que una tarea voluntariamente desista de seguir siendo ejecutada. Por ejemplo, quiero medir temperatura, disparé el conversor analógico a digital. El conversor analógico a digital tarda 10 milisegundos en responder. 10 milisegundos para un micro que tiene un tiempo de ejecución de 80 nanosegundos es un montonazo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Disparé el conversor y digo, bueno, hasta acá llegué, avísame cuando termine, me duermo una siesta. Entonces, el planificador dice, opa, voluntariamente desistió. ¿Y cómo me dijo que voluntariamente desistió? Por ejemplo, diciéndome, wait por 10 milisegundos. Entonces el tipo, cuando dice wait es esperar. Le está diciendo al sistema operativo, esperemos 10 milisegundos. El sistema operativo aprovecha el tiempo. Entonces ahí la tarea voluntariamente dejó de ejecutarse y le cedió control al sistema operativo que con algún criterio va a activar otra tarea. ¿Está bien? Fíjense, estamos hablando de que transcurrió un cierto tiempo, por ejemplo, 4 milisegundos, o 10 milisegundos, o 1 milisegundo, uno no puede programar eso. Transcurrieron 4 milisegundos, se acabó el tiempo asignado a esa tarea, entonces habrá un timer que despierte al scheduler y que le diga, a saquémoslo y pongamos a otro. Entonces el scheduler mirará para abajo y dirá, a ver, ¿quiénes están disponibles como para ejecutar en este momento? Esta tarea tiene mayor prioridad que esta. Ejecuto esta tarea. Entonces, una posibilidad puede ser por tiempo. La otra posibilidad puede ser que voluntariamente una tarea desista de seguir siendo ejecutada. Digo siempre que en inglés hay una palabra excelente que es relinquish. Es decir, relinquish significa abandono. Dejo de hacer lo que estaba haciendo. Y de esa manera, voluntariamente abandono y le doy al sistema operativo la posibilidad de que él decida a quién tener que atender a continuación. O puede haber una tercera opción, que haya un evento externo que requiera atención, interrupción. Entonces, la interrupción pasa al modo handler al sistema y de esa manera le puedo avisar al sistema operativo que existió un evento que lo sacude todo y tiene que obligarlo a tomar una decisión. Apareció una interrupción que me entrega un resultado o alguna situación que hace que el scheduler cambie y deje de ejecutar lo que estaba haciendo para ejecutar una nueva actividad. ¿Queda más o menos claro? ¿He logrado confundirlos adecuadamente? Bien. En una época yo hacía una broma que después, debido a algún alumno cretino, la dejé de hacer, que la docencia es una broma, aclaro, y queda grabado, que la docencia es una forma sofisticada de eliminar la competencia. Obviamente que quien más o menos me conoce sabe que es un chiste, una broma, que podrá gustar o no, pero bueno, es una broma. Y hubo alguien que lo tomó en serio sacándolo fuera del contexto. Entonces, ese es el objetivo. Cuando uno hace esa pregunta es para tener la satisfacción de los he confundido, ya no son en estos competidores, estoy logrando alejarlos del conocimiento. Bien, ¿cuándo necesito un sistema operativo? Bueno, probablemente cuando quiero resolver rápidamente un proyecto. Descargo de internet el sistema operativo que ya viene probablemente lo que se dice que digamos es un barbarismo que hemos adoptado, porteado, es ported, es decir, adecuado a nuestro procesador e inclusive puede ser adecuado a nuestro procesador y a nuestra plaqueta.
Entonces hay que entrar en el diseñador, en el proveedor del sistema operativo y ver cuál es la solución mejor para mi placa. O también, al revés, hacer intervenir la disponibilidad o no de un sistema operativo en el momento de seleccionar el microcontrolador y la plaqueta. Entonces, digamos que aquel que esperaba venir a este curso y la idea de salir con un recetario, creo que se siente defraudado. ¿Sí? La idea es que nosotros tengamos que decidir hasta el componente que vamos a utilizar. Si lo estamos haciendo con un cierto criterio. De la misma manera que cuando estudiábamos mapas de Carnot, nos hacían trabajar el doble y ver qué nos convenía, si solucionar por suma de productos o producto de sumas, y que después teníamos que implementarlo para ver si usábamos en definitiva menos compuertas, porque es muy lindo en el pizarrón que teníamos AND y OR, pero que en la práctica son difíciles de conseguir. Entonces tenía que utilizar las leyes de Moore y todas esas cosas. Y decía, pero no, yo quería saber resolver, minimizar una función. Bueno, la solución tecnológica es distinta a la solución de pizarrón. Acá pasa más o menos lo mismo. Acá también estamos resolviendo otro tema que nos quitaba el sueño. Es decir, cuando hablamos de las 840 páginas, estábamos diciendo, no quiero programar el controlador de interrupciones porque es un despelote. No quiero ponerme a programar los timers porque es un despelote. Bueno, aquí se me proveen algunas cosas que se inicializan automáticamente cuando arranco el sistema operativo y otras cosas en las cuales tengo ese nivel de abstracción que habíamos visto antes en el modelo de capas. ¿Sí? Acostúmbrense, para aquellos que están empezando en el rubro de los sistemas embebidos, que el modelo ese de capas lo van a ver, pero hasta en las sopas Knorr. Es decir, que siempre vamos a tratar de alejarnos del hardware, con la idea de diseñar una vez y facturar muchas veces. Si yo trabajo en un nivel alejado del hardware y hay alguien que se encarga de traducir lo que yo quiero hacer al hardware en particular, yo voy a escribir una función, una aplicación una vez y después solamente tendré que escribir la adaptación, la interfaz a este hardware en particular. Ese modelo de capas es absolutamente válido y fundamental para lo que estamos diciendo. Entonces, de acuerdo con todo esto, también tendremos que elegir el componente y la placa a ver quién nos provea mayor soporte de sistemas operativos. Si yo elijo un componente que no esté soportado por un fabricante de sistema operativo, el fabricante de sistema operativo muy probablemente a mí me dé el fuente. Entonces yo tendré que adecuar ese fuente a mi hardware. Lo mismo que pasa cuando yo quiero implementar Linux sobre Linux embebido, que es una de las opciones que vamos a ver, a un hardware específico y que no está siendo soportado. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Voy a tener que peludear bastante para lograrlo. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? ¿Aprender un montonazo porque estoy haciendo una actividad académica? Bueno, está bien. Pero si yo lo quiero usar con fines comerciales, quiero tener una solución lo más rápido posible. Entonces tengo que dar vuelta a la torta. Tengo que empezar pensando en cómo me facilita a mí las cosas tener un sistema operativo pensado ya para mi propio hardware. ¿Está claro? Bien, entonces será recomendable tener un sistema operativo cuando tengo que hacer múltiples actividades independientes de entre sí. Esto es muy importante para destacar, porque si yo tengo dos actividades que son dependientes entre sí, no son dos actividades, es una sola. Si yo para ejecutar esta función tengo que terminar primero esta, lo que corresponde es que la segunda función la coloque a continuación de la primera y que sea una sola. Con lo cual, esto es muy válido solamente cuando tenemos múltiples actividades independientes entre sí. Lo cual no significa que no se puedan comunicar entre sí, son dos cosas distintas. Lo cual puede significar también que yo tenga actividades independientes entre sí, pero tenga que esperar que se culmine un evento para continuar con este. Pero eso no significa que sean dependientes en el sentido que tengo que ejecutar totalmente un tramo de programa para empezar a ejecutar el otro. Por ejemplo, no necesitaré actualizar, es
un caso en particular. No necesito actualizar el display si no oprimí ninguna tecla. Pero son dos tareas independientes. Una se encarga de barrer el teclado y otra de actualizar el display. Por ejemplo, si yo tengo que usar un recurso complejo, como puede ser Ethernet, me conviene utilizar alguna herramienta que ya lo haya resuelto el problema de Ethernet. Y normalmente los sistemas operativos tienen algún middleware de esos que habíamos mencionado y que se nos permite incorporar una solución mucho más rápida que la que correspondería si tengo que empezar de cero a diseñar mi stack de CPIP. Lo mismo si tengo que manejar archivos, está mucho más resuelto en un sistema operativo. Y también, y esto es importante, supónganse que yo quiero usar un display gráfico, porque quiero, por ejemplo, mostrar, estoy haciendo un electrocardiógrafo, entonces yo quiero estar mostrando cómo va evolucionando los latidos de mi corazón. Tengo que usar un display gráfico. Normalmente los display gráficos son difíciles de manipular. Entonces, hay muchos sistemas operativos que me ofrecen APIs para este display gráfico en particular. Ustedes me dirán, pero yo voy a estar adecuando mi diseño de hardware a lo que dispongo. Sí. ¿Por qué? Y porque quizá no sea el que tiene la resolución exacta que yo necesitaba, pero lo tengo resuelto. La interfaz. Bien, ¿qué podemos esperar de un sistema operativo? Gerenciamiento de tareas, lo que decíamos nosotros, el planificador, el scheduler. La asignación dinámica de memoria. Creo una tarea y le pido al sistema operativo que me asigne tanto tamaño estipulado de stack. Manejar los timers. Es decir, fíjense, yo dije hace un ratito, wait 10 milisegundos. En algún momento dije, tengo que programar el timer para que... No, dije, wait 10 milisegundos. Nada más que eso. ¿Se dan cuenta el nivel de abstracción? Yo no sé cómo se programó el timer. Yo no conozco el timer. Y estoy ya usando el timer. Porque si disparo el profesor en mi contexto, también me abstraigo. Lo que pasa es que disparar el conversor a mí no me crea ningún trauma. Porque disparar el conversor es cambiar un bit en un registro. Mientras que manejar los timers es bastante más complicado. ¿Sí? Entonces, digamos que no... Podría encontrar mejor dicho, tengo algunas funciones que me permiten manejar el conversor analógico digital, pero no es algo que a mí me cree demasiado trauma, el manejar el conversor. Los timers o el stack de CPIP ya es otra cosa. O sea, ahí sí paso de la capa del sistema operativo del hardware. O no. Digamos, no, desde la aplicación invoco al sistema operativo y le digo, arreglátela vos. Digamos, tengo el ballet. El ballet que ahí se encarga de, como ustedes se dan cuenta, es mi obsesión, tener un ballet algún día en mi vida. Sigo jugando al loto y al kini. Le tiro, resolveme el problema. Y después tenemos también comunicaciones entre tareas y sincronización. La forma en la cual la tarea de barrido de teclado se comunica con la tarea de actualización del display para decir oprimí tal tecla. Vamos a ver un caso. Una bomba de infusión. Supongamos que tenemos un paciente que está en terapia intensiva, o que está en terapia, ¿no? Y que le tiene que colocar una serie de medicamentos a través de una sonda que tiene aplicada. Entonces, el mecanismo que uno ha visto históricamente es que viene la enfermera con una jeringa y tiene una gomita que la perfora y le aplica en el suero tantos gramos de tal droga, agarra otra jeringa, le aplica tantos gramos de otra droga. El tema es que eso ya quedó estático en el sentido que no puedo actualizar
para disminuir la droga que ya le puse. Es decir, si le puse 3 gramos por medio litro, quedó 3 gramos por medio litro. Si el médico dice, no, tiene que ser 1,5 gramos por medio litro, ¿cómo hago? Entonces la bomba de infusión lo que hace es un sistema que tiene bombitas, en la cual tiene un recipiente y que toma una determinada proporción programable de cada una de las drogas y las va inyectando, mezclándola instantáneamente con el suero y se le aplica al paciente. Así que en forma dinámica puedo controlar la dilución de cada una de las drogas. Entonces, por un lado tendré que tener transductores que midan que efectivamente le estoy aplicando 3 gramos por medio litro, el otro 1,5 gramos y así sucesivamente. Tengo otra tarea que se va a encargar de actualizar el display. Tendré otra tarea que se encargará de manejar el teclado, en el cual vendrá el médico o quien corresponde y que dirá, no, le vamos a bajar la dilución del componente A o le vamos a incrementar la dilución del componente B. Ahora, si todo esto lo hago como un loop, primero de todo, si lo hago como un loop va a ser no determinístico, con lo cual en una de esas, si no tomo ninguna acción, yo veo que le sigo inyectando al paciente y veo que el paciente se empieza a inflar como la pantera rosa, ¿sí? Bueno, y que más allá del chiste es bastante complicado. Y el riesgo de que se cuelgue, vamos a hacerlo más fácil. Y el riesgo que el sistema se cuelgue. Si el sistema se cuelga, está en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿cómo es lo que lo queremos hacer? Un sistema operativo va a resolver muchas de estas actividades, pero fundamentalmente va a incorporar un supervisor. Es decir, un supervisor va a ser quien esté chusmeando qué es lo que está haciendo cada una de las tareas. Y al momento que detecte que alguna tarea se quedó trabada, irá y la sopapeará, o de caso de ser necesario, la frena esa tarea y avisa haciendo sonar una sirena de bomberos de que está pasando algo raro. Con lo cual, puede llegar a darse el caso que frente a lo que nosotros conocíamos hasta ahora, que cuando el sistema se colgaba se reseteaba todo y se arrancaba desde cero, ahora cuando se cuelga una tarea, se cuelga una tarea, el resto del sistema no se cuelga. ¿Por qué no Linux? Que fue una pregunta que habíamos introducido hace un ratito. Linux es gratuito, pero tiene primero requerimientos importantes, megabytes de flash. Nosotros ya lo dijimos, pero ¿qué recursos nos va a requerir un sistema operativo en tiempo real? Va a depender que cuando lo configuremos, y lo vamos a configurar con todo un conjunto de numeral defines, cuando yo lo configuro, puede ser que arranque desde, por ejemplo, una prestación mínima 4K de memoria flash, hasta decenas de kilobytes. Es decir, algo muy manejable para nuestro microcontrolador objeto del curso. Hasta unos pocos centenares de bytes de RAM y llegar a unos kilobytes de RAM, también manejable por nosotros. Yo puedo hacer un sistema operativo que arranque de manejar 2 tareas. Con lo cual, el tamaño de memoria que uso es pequeñísimo. Es decir que Linux, desde el primer punto de vista de recursos que necesita, no es utilizable. Usa más energía por el hecho de tener más componentes, con mayor área de impreso. Es decir, si yo quiero usar un microcontrolador con Linux, tendré que colocar memoria externa, voy a necesitar megabytes, no tengo micros que tengan megabytes. Mayor área de impreso, mayor cantidad de componentes, mayor consumo. Linux no es determinístico, por más que existan versiones que dicen Linux embebido. Los franceses tienen una serie de libros muy buenos, un par de libros muy buenos, lo llaman Linux embarqué, es decir, Linux embebido, pero siguen siendo como si yo agarro un pulpo, ¿sí?, y lo quiero meter en una lata. Y tengo que empezar a apretarlo todo como para que quepa. Bueno, esa es la opinión mía de lo que significa Linux embebido.
existen versiones de Windows Embedded, pero yo personalmente no lo utilizaría para un desfibrilador, por ejemplo. Es decir, yo he visto, por ejemplo, Linux embebido, Windows embebido, Windows XP Embedded, para un analizador lógico. Un analizador lógico, en definitiva, el analizador lógico es hardware. El Windows embebido lo que hace es presentar el display, mostrar, pero la resolución es por hardware, no es un sistema estricto. Disparo la adquisición, un analizador lógico toma muestras de un conjunto de canales y los guarda en memoria. Y después, una vez que lo tengo guardado en memoria, y le saco florcitas, le pongo moñitos, le paso spray, pero ahí no está en juego la vida de nadie con eso. En el caso de Linux, de acuerdo con esa curva que habíamos dibujado la semana pasada, de que la complejidad y las fallas de un sistema crecen exponencialmente con las líneas de código, hace que tengamos bugs con frecuentes actualizaciones. A pesar que es código libre, requiere licencias. Y después, si yo quiero llevar Linux a un sistema que usa un micro mío propio, voy a estar en problemas. Lo que estamos diciendo nosotros es que vamos a tener múltiples tareas que van a ser clubs. Voy a estar partiendo teclado, lo voy a hacer toda la vida. Ahora voy a hacer este pedacito de la rutina de barrido de teclado. Cuando me toque de vuelta el multiplexor, haré este otro pedacito. Cuando me toque de vuelta, haré este otro pedacito, y lo voy haciendo en forma permanente. En el momento que detecto que hay alguna tecla oprimida, en ese momento le avisaré al sistema operativo o a la tarea esta que estaba procesando datos, le diré, hay un nuevo dato. Hay una parte, para hacerlo más preciso este dibujo, en la cual nos vamos a encontrar con que en realidad la tarea tiene una parte de inicialización, por ejemplo, de inicialización de los periféricos que usa esa tarea, y luego entramos en el loop. Pero hay una primera parte que es lineal, que es la inicialización, la preparación, y recién después entramos en el loop. Bueno, tarea es un hilo de ejecución. Es una actividad bien definida, que está preparada para ejecutarse en forma paralela con otras tareas similares. Lo que se busca es que cada tarea sea una función pequeña para ser fácilmente debugueable. Cada tarea deberá tener su propia pila. En la práctica va a ser, cada tarea tendrá una pila de usuario y existirá otra otra pila que será para el supervisor. Acuérdense que teníamos dos punteros a la pila. Uno que era el main stack pointer, que es el que va a usar el supervisor, y otro que era el process stack pointer, el MSP y el PSP. El process stack pointer es el que va a usar el usuario. Las tareas se podrán sincronizar por medio de ¿qué? Por medio de semáforos, lo que hasta ahora llamábamos flags y que ahora llamamos semáforos. Se podrán sincronizar a través de colas, por ejemplo, que llegan datos y se guardan en la cola, y después llegan datos por la comunicación serial, se almacenan en la cola, y habrá de esa cola otra función que se encargará de tomar los datos y presentarlos en el display. Entonces, en ese caso, la cola es una vinculación entre una tarea que ingresa datos y otra tarea que retira datos. Nosotros tendremos la posibilidad de tener system calls en los cuales cada tarea le solicitará al sistema operativo alguna actuación, alguna actividad. Y eso nosotros lo preparamos cuando vimos la semana pasada la instrucción service call, que es la implementación en Cortex-M de las posibilidades de que una tarea invoque al sistema operativo. Nosotros lo mencionamos a nivel de hardware, que era la forma de encararlo, pasándole parámetros
y que el sistema operativo, en base a esos parámetros que son elaborados por el diseñador del sistema operativo, sepa qué actividad realizar. Una tarea es una función en la cual esa función podrá acceder ya sea a variables, ya sea a dispositivos. Imaginemos, por ejemplo, y acá estamos utilizando un sistema, digamos, la sintaxis de un sistema operativo genérico, que después nosotros vamos a ver que tiene su correlato para FreeRTOS, en el cual estamos creando una tarea en la cual será una tarea vinculada al conversor analógico digital. En la cual, fíjense, ¿qué significa while loop? Es un loop perpetuo. En la cual digo, ha de servir, leo el conversor, y después estoy llamando a una función del sistema operativo, a una API del sistema operativo que se llama, en este caso genérico, time delay. Después esto lo vamos a implementar con una sintaxis distinta, pero el concepto es el mismo. Time delay, ¿qué? 10 milisegundos. ¿Dónde está el timer? Está acá abajo, ahí abajo. Fíjense que estoy haciendo una llamada a una API del sistema operativo que es el ganchito del cual yo me cuelgo para trabajar menos. Acá estoy haciendo la lectura del conversor lógico digital y acá le digo al sistema operativo que suspendo durante 10 milisegundos. Tiempo que el sistema operativo va a aprovechar. No me quedo colgado en un loop. Recuerden ustedes que en un sistema operativo, si hay algo que está prohibido hacer, es esto. Esto está totalmente prohibido. Estos se llaman lazos autobloqueantes. Esto es cosa fea, caca. No, evítenlo. Lo que tenemos que hacer en ese caso es un loop en el cual la decisión, digamos, lo que queremos hacer es acá, si no se cumple con la condición, en lugar de loopear, salteo la acción y paso a hacer otra cosa. Esto sí, esto no. Las tareas no tienen por qué ser exclusivamente loops, sino que se puede dar caso que tengan parte lineal y luego un loop, o eventualmente puede ser que sea lineal solamente. Por ejemplo, la inicialización de todo el sistema. Supónganse que la inicialización de todo el sistema o la inicialización de un display. El display normalmente tarda un cierto tiempo. Hay demoras que son del orden de los milisegundos. Entonces, ¿me voy a quedar yo ahí esperando a que se inicialice el display? No, sino que lo implementaré como tarea y corresponderá a esta parte de acá. Bien. Habitualmente las tareas se comienzan a ejecutar y no cesan nunca de ejecutarse. Pero por ejemplo, en el caso de la rutina de inicialización, se va a ejecutar una sola vez. Entonces, una vez que la ejecuté, la elimino. ¿Qué ventaja tiene eliminar una tarea? Primero, liberar memoria. Segundo, quitar del multiplexor una actividad que no voy a hacer nada. Voy a pasar acá y voy a decir, ¿tengo que inicializar? No, sigo. Y ese cambio de posición del multiplexor lleva tiempo. Lo vamos a llamar cambio de contexto o task switch. O context switch, mejor dicho. O task switch también es equivalente. Pero tardo tiempo. Entonces, ¿para qué voy a poner una posición del multiplexor en la cual sé que no voy a hacer nada? En ese caso, puedo eliminar la tarea. Puedo hacer un task delete. Por ejemplo, entonces, acá tengo una acción que se encarga de manejar el nivel del fluido. Supóngase, estaba llenando yo un tanque de agua. Cuando se llenó el tanque de agua, chao, ya se llenó. Se va a vaciar dentro de 4 horas. Entonces, lo que hago es borro la tarea. Pasándole acá
los parámetros que corresponden para saber qué tarea quiero borrar. No cualquiera puede borrar, porque imagínense qué divertido que la tarea A borre a la tarea B. Eso se llama sabotaje. Uno crea tarea por código. Tendré una función que se llama crear la tarea. Esa tarea tendré que pasarle, y depende de cada sistema operativo, un conjunto de parámetros que son bastante obvios. Por ejemplo, la dirección de inicio de ejecución de esa tarea. Es decir, el punto de arranque del loop. Tendré que pasarle esta dirección. ¿Qué más le tendré que pasar? La prioridad. Bien. ¿Qué más le tendré que pasar? ¿Cuánta RAM estimo yo que voy a necesitar? Eso por lo menos. Quizá alguna otra cosa, por ejemplo, el nombre de la tarea en ASCII. ¿Para qué? Para el debugging. Para que cuando yo estoy debugueando me aparezca teclado. Y no la tarea F42A. Bueno, por ejemplo, cuando yo en Linux quiero ver las tareas que están ejecutándose, en las primeras versiones de Linux me aparecía el ID de la tarea, que era un número hexadecimal, y yo, ¿qué cuerno sé lo que era la tarea F42A? ¿Qué tengo que hacer? Primero crear las tareas. Y recién después arrancar el sistema operativo. Es decir, crear primero cada una de las columnas. Y después recién arrancar el multiplexor. Está permitido, aunque para eso hay que tener un poco de cintura, que una tarea cree otra tarea. Es lícito. Pero, digamos, lo que llamábamos antes forkear, es decir, armar ramificaciones, pero hay que tener un poquito de experiencia, no es para hacer práctica. Por ejemplo, entonces, inicializamos el sistema operativo. Fíjense, qué fácilmente me desentendí de las 840 páginas. Perkins, ¿qué ropa me pongo hoy? Creo las N tareas que necesito. Y luego diré arrancar. Es así tal cual. ¿Sí, Gustavo? Bien. Las tareas típicas, la vida es creación y borrado. Creación es obligatorio, borrado no es obligatorio. Depende de cada caso. Las tareas se pueden suspender y volver a reiniciar. Voy a poder leer la prioridad de una tarea y eventualmente modificarla. Ahí depende del sistema operativo. Puedo bloquear y desbloquear tareas. Y eso vamos a ver en un grafiquito. Puedo manejar demoras, como por ejemplo el OS delay tantos milisegundos. Puedo reiniciar una tarea. Es decir, si veo que llegué a un punto en el cual el supervisor dice esta tarea está andando mal, lo que hago es rearrancarla y avisar de alguna forma que esta tarea está fallando esta vez. Si se repite, requerirá actividad derivada. Cada tarea tendrá su identificación, como cuando hago control alt del en Windows XP, que me aparecía qué es lo que hace cada tarea y el número de identificación. Y acá me aparece TCB, la verdad que no tengo idea qué será TCB, es una sigla medio rara, parece que tiene un nombre de hierro o una cosa por el estilo. Las tareas, ahora vamos a ver qué es. Las tareas pueden ejecutarse hasta completarse o entrar en un loop perpetuo. Si, por ejemplo, la inicialización de todo el sistema se ejecuta una sola vez y se completa y chao a otra cosa, con lo cual la elimino o la suspendo. Suspenderlo no es demasiado bueno porque me sigue ocupando RAM. O la tarea del loop perpetuo, en el cual tendré la inicialización, que es esto de aquí, y después tendré el cuerpo del loop y me la pasaré dando vuelta.
A ver, ¿qué es TCB? Es el Task Control Block, el bloque de control de tareas. Cada tarea, cuando es creada, se incorpora en una tabla que tiene el sistema operativo que dice cuántas tareas tengo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que puede llegar a tener un sistema operativo? Con esto quiero significar que no todos los sistemas operativos tienen lo mismo. ¿Qué puedo llegar a tener un sistema operativo? Puedo llegar a tener el estado actual de la tarea. Ya vamos a ver de qué se trata. La identificación de la tarea, un número caracterizante de la tarea. La prioridad de la tarea, el tipo de tarea que se trata, la ubicación de la pila, porque cada tarea va a tener su propia pila asociada. Si acá voy a tener un puntero a la pila y cada tarea tendrá su propia pila, en la cual estarán sus propias variables y aparte guardará los registros para el momento que le vuelva a tomar tiempo de ejecución, le vuelva a tocar el tiempo de ejecución. Entonces, en el momento en el cual se decide terminar una tarea, se le dice al dispatcher, saca esta tarea. Entonces le dice, tarea, vamos a ver, guardar tus registros en tu propia pila. Las variables las declaré en la propia pila. Motivo por el cual tanto hincapié hicimos del uso del stack pointer en los modos de direccionamiento. ¿Se acuerdan que rompíamos bastante con el load y el store usando el stack pointer? Eso es para decir que la variable Pepe no está en la posición de memoria 23FA, sino que estará desde el puntero a la pila 14 bytes para adelante. Con lo cual voy a estar manejando las variables dentro de la pila propia de la tarea. Es decir, dentro de la pila propia de la tarea. No tengo que guardarlas. Ya están guardadas porque esta zona es exclusiva de la tarea. Programo, por ejemplo, la Memory Protection Unit para que la tarea solamente pueda actuar en esta zona de memoria, quedando automáticamente protegidas todas las zonas de las demás tareas, todas las pilas de las demás tareas y, por supuesto, al sistema operativo. ¿Está claro esto? El stack pointer actual para saber dónde tengo que guardar variables. Y después tengo información de archivo y línea, por ejemplo el nombre que decía antes de la tarea teclado, de la tarea display, para que cuando estoy divagueando me aparezca la tarea teclado display, cuánto tiempo tarda en ejecutarse. Yo puedo hacer estadísticas. Cuando no tenga nada que hacer, el sistema operativo se puede dedicar a hacer estadísticas, a ordenar la memoria y hacer estadísticas, y determinar cuánto tiempo se tarda en ejecutar qué proporción del tiempo total se va ejecutando cada una de las tareas, con lo cual tengo una estadística de cuál tarea tiene mayor preeminencia sobre las otras. Y después tengo mensajes. Mensajes son formas de comunicación. Entonces lo que nosotros decimos es que esto será el Task Control Block correspondiente a una tarea en particular. Aquí tendremos un stack pointer que estará apuntando a un stack en el cual tendremos registros y el resto del stack. El resto del stack será el lugar en donde están las variables propias de la tarea. Y este diagrama es el resumen de todo lo que hemos estado hablando y el resumen de lo importante para entender un sistema operativo. Acá vemos que tenemos 5 estados posibles en una tarea. Arranquemos por lo más fácil para ir eliminando. Dormant, acá es una mezcla de inglés con francés, porque somos políglotas nosotros acá en este curso. Dormant, ¿qué significa? Que la tarea A no fue creada todavía. Por más que no esté creada, está en la memoria flash. Que no la haya puesto en el multiplexor no significa que no esté en la memoria flash. O la otra alternativa, la borré. Estuvo ejecutándose y la borré porque ya no la necesito más. Eso significa dormant. La cual paso, por ejemplo, llevo acá delete task. Vamos a tener
están disponibles. ¿Para qué? Para que el scheduler decida esta tarea es la próxima a ser ejecutada. ¿Cuántas tareas puedo tener dormante? 1, 2, 14, 28, cualquiera. Cualquier número. ¿Cuántas tareas puedo tener ready? 1, 2, 14, 28, cualquiera. Cualquiera. Running. ¿Cuántas tareas puedo tener running? Una, en nuestro caso, que tenemos un solo núcleo. ¿Correcto? Luego tenemos pending. Pending, por ejemplo, cuando estaba esperando el conversor analógico a digital. En ese caso, paso al estado pending. Estoy esperando un recurso externo. O yo voluntariamente estoy esperando tiempo. En el caso, en el manual de FreeRTOS presenta un diagrama más sencillo. Dice que las tareas pueden estar running o not running. Bueno, esto es un poco más detallado. Otra opción es interrupted. ¿Qué quiere significar? Supongamos que tenemos una tarea que está running. Aparece un pedido de interrupción. ¿Qué pasaré a hacer cuando me tocaron el timbre? Lo que pasaré es a ejecutar la tarea vinculada con la interrupción. ¿Sí? ¿Qué hago con la tarea que se estaba ejecutando? La paso en modo interrupted. ¿Con qué objetivo? Y, por ejemplo, cuando termina la tarea vinculada con la interrupción, vuelvo a ejecutar la otra tarea en el mismo estado que se encontraba, en el mismo punto que se encontraba. Este es el resumen entonces de que cada una tarea puede estar una sola running, varias, las que sean bloqueadas, esperando que haya algún resultado. Múltiples pueden estar ready, dispuestas a ser ejecutadas y que dependerán de la voluntad y del criterio del scheduler para pasar a ejecutarse. Las tareas pueden estar dormant antes de estar creadas o después de haber sido eliminadas. Es decir, siguen estando en memoria, no las borré de la memoria flash, pero no están activas. Y la tarea interrupted es cuando aparece un pedido de interrupción. Acá hay una cosa que es muy importante para destacar. Ningún sistema operativo va a ser más eficiente que su scheduler. Por eso es que hemos hecho hincapié de las herramientas de hardware que se nos proveen, por ejemplo la Memory Protection Unit para definir un área propia de cada tarea y que no se vaya a joder ni para un lado ni para el otro, ni que vaya a dañar al sistema operativo. Es un recurso de hardware que nos simplifica. Imagínense lo complicado que sería encarar un sistema operativo que no tuviera protección de memoria. Tengo que hacer la protección de memoria por software. Con calendario tengo que medir el tiempo que tarda en ejecutarse el tramo de programa de protección por software. Entonces no voy a tener ningún sistema operativo que sea más eficiente que su scheduler, más dispatcher. El dispatcher es más genérico, pero el scheduler sí es importante. Un detalle que es importante. En el caso de FreeRTOS, el scheduler, a ver, a nosotros se nos proveen los fuentes del FreeRTOS. El scheduler, ¿estará escrito en C o en Assembler? En Assembler. Porque ahí se busca la eficiencia. Entonces, podemos hacer eso como trabajo final, Gustavo. Determinar algún camino crítico que exista en el scheduler. Bien. Entonces, el scheduler es el planificador o programador, establece el orden de ejecución, y el dispatcher es el ejecutor. Tenemos dos opciones para el scheduler.
que actúe en modo preventivo o preemptive. Digamos, este es un tema, una palabra de traducción totalmente incierta que cada autor y cada traductor le da el nombre que se le ocurra. Pueden encontrarse con prevaciado, porque asumen que emption viene de empty. Entonces puede ser prevaciado o preventivo, entendiendo por emption de evento. ¿Bueno? Entonces, preventivo. ¿La idea cuál es? La idea es que hay algún criterio para asignar prioridades a cada una de las tareas. Y el scheduler se va a manejar por prioridades. ¿Con qué criterio? Se superó el tiempo, se llegó al tiempo máximo previsto de ejecución para cada tarea, un caso. O la otra alternativa es que hay algún evento que lo despierta al scheduler y dice, suena en medio de la noche, suena la alarma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, aparece algún evento que requiera que el scheduler lo atienda en este momento y defina cuál es la tarea que tiene prioridad necesaria para ser ejecutada. La otra alternativa es el cambio de contexto. Digamos, la idea del preemptive es que se guarda el estado de ejecución para ser retomado posteriormente cuando le toque nuevamente a la tarea ser activada. La otra alternativa es tener la calecita. Entonces, preemption maneja prioridades, la calecita es el autito, el avioncito, el caballito. Siempre la misma secuencia. El cambio de contexto, context switch, es el proceso por el cual se guarda el estado de los registros en la pila propia para cada tarea, se le pasa el control al scheduler que define a dónde va a ir a parar el multiplexor y le tira la orden al dispatcher para que la ejecute. Vamos a avanzar un poco. Esto lo vamos a ver mañana. La administración round robin o calecita es, tiene el avioncito, el autito, el caballito. Y así, en forma consecutiva, lo cual, digamos que el dibujo no es demasiado feliz porque podría darse el caso que cada tarea tenga un tiempo de ejecución distinto. Con lo cual es una forma medio particular de manejar prioridades de ejecución. Pero nada, un evento catastrófico que suceda cuando se terminó de ejecutar la tarea 1, tiene que esperar para volver a ejecutar la tarea 1 que pegue toda la vuelta. Entonces, pasó un evento catastrófico, lo siento mucho, tengo que esperar que pegue toda la vuelta. Entonces, las tareas, vamos a tener tarea. Estamos ejecutando una tarea de baja prioridad. Entonces, ahí, digamos, esto arranca de decir que el método más sencillo para manejar prioridades es por interrupción. Entonces, tenemos una tarea de fondo o background que se está haciendo así en forma cansina, tranquilita, y de vez en cuando aparece alguien que me trae para arriba con mayor prioridad, foreground. Por ejemplo, una interrupción. Paréntesis. Las primeras PCs, cuando uno mandaba a imprimir un archivo, la PC quedaba congelada esperando que se imprimiera. Esas sonrisas demuestran que compartimos libreta de enrolamiento. Es decir, quedaba absolutamente congelada. Recién en las siguientes versiones de OS apareció que se manejaba por interrupción. De cualquier manera, manejar por interrupción significaba que no quedaba muerta la PC, pero quedaba tambaleante porque estaba dedicándose mayoritariamente a la tarea de impresión. Piensen que era un 8088, es decir, una carreta vieja. Eso es un caso bien claro de lo que es una actividad en background y otra actividad en foreground. En el fondo, background se da ya en el fondo y foreground es traído para acá adelante. Lo cual también es el mismo concepto que se usa cuando uno está trabajando con gráficos, que trae para adelante una capa que tenía atrás, entonces cambiándola a foreground. Estamos haciendo una tarea de baja prioridad, algo así como background. Aparece una tarea de alta prioridad.
se pasa a ejecutar la tarea de alta prioridad. Por ejemplo, la lectura de una trama de internet que la tengo que leer porque si no después me viene otra trama y me la sobreescribe porque tengo un buffer único. Cuando terminó de ejecutarse esa tarea, lo que a uno se le ocurre es retomar la tarea de baja prioridad que estaba haciendo antes. Pero lo que pasa es que el scheduler ahora decide cuál es la tarea a ser ejecutada porque dice, no, momento, en este rato apareció otra tarea que no tiene la prioridad suficiente como para interrumpir la que se estaba ejecutando, pero en el momento que terminó esa tarea de muy alta prioridad, pasar a ejecutar esta tarea intermedia. Cuando esa se termina, se fija quién queda pendiente, y en ese caso recién se vuelve a ejecutar la tarea que se interrumpió, que se estaba ejecutando en background. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuándo se cambia de tarea activa? Cuando una tarea tiene que esperar. Es decir, ¿qué significa que tiene que esperar? Que se dio cuenta que no tiene todo lo que necesita para continuar ejecutándose, entonces para de ejecutarse, le dice al sistema operativo, esperemos 10 milisegundos o esperemos a que aparezca una interrupción. Por ejemplo, el concepto de semáforo, veámoslo como si fuera un flag. Entonces, me quedo ahora esperando a que la rutina de atención de interrupción me setee un flag o un semáforo para decirme que terminó con su tarea. Y en ese rato me quedo ahí esperando a que se termine. Entonces ahí tendré un caso de, por ejemplo, no solamente wait, sino wait until. Esperemos hasta. ¿Hasta qué? Hasta que el semáforo quede liberado. Es un buen caso de sincronización. Entonces le estoy diciendo al sistema operativo, anda a hacer lo tuyo. Fíjate cuando aparezca una interrupción que me va a liberar ese semáforo y avísame y yo continúo ejecutando. Cuando se ejecuta un servicio de interrupción, se ejecuta entero, siempre, o vuelve a... No hay una regla al respecto. Cuando se ejecuta, cuando aparece un pedido de interrupción, no se pasa a atender el pedido de interrupción, sino que la rutina de atención de interrupción le va a avisar al sistema operativo de que hay un pedido de interrupción. Actúa como chusma nada más. Entonces, ahí la rutina de atención de interrupción le avisa al... Pensemos que está en modo handler cuando aparece un pedido de interrupción. Entonces tiene recursos como para avisarle al sistema operativo que está en el mismo plano de que hay un evento que requiere atención. Según la prioridad, decide si la ejecuta. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, un motivo es cuando alguna tarea pasa al estado de arriba, que era el estado de detenido. ¿Se acuerdan del diagrama de estados que vimos? El estado que estaba esperando por algún evento. Cuando una tarea necesita comunicarse con otra y espera una respuesta. Similar al caso en el cual me quedo esperando por algo. Cuando una rutina de atención de interrupción envía un mensaje o una señal a otra tarea. De vuelta, mensaje o señal significa que en la rutina de atención de interrupción no me pongo a leer el teclado o a actualizar el display o cosas por el estilo, sino que mando una señal, un pedido como para que otra tarea, que el sistema operativo decida qué hacer con este requerimiento. Entonces, cuando se produce esa señal, le avisa a la tarea receptora de que está disponible alguna información. Cuando se elimina un objeto del kernel, ¿qué es un objeto? Una cosa. Una cosa que puede ser una cola, puedo eliminar una cola en tiempo de ejecución para liberar memoria, con lo cual liberar una cola, un objeto, liberar un semáforo, eliminar cualquiera de esas cosas, significa un reacomodamiento que tiene que hacer el sistema operativo. Motivo por el cual aprovecha y se fija, uy, ¿cómo estamos? ¿Qué tengo que hacer ahora? Cuando se cambia de prioridad una tarea, de vuelta, cambiar una prioridad de tarea, no lo puedo cambiar por voluntad propia. Le tengo que decir al kernel, quiero que cambiar la prioridad de la tarea tal. De vuelta, un sacudón que obliga a tomar decisiones en forma dinámica. O si no, por otras razones. ¿Sí?
Normalmente, y para ganar tiempo, el kernel se va a encargar de ir ordenando las tareas en una pila propia de acuerdo con las prioridades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, en el momento en que se produce el cambio de tarea, no tener que salir desesperadamente a ordenar en este momento y ver cuál es la próxima tarea. Sino que el tipo, en esos ratos que tiene libres, que vamos a tratar de entender un poco mejor, lo que hace es aprovechar esos ratos y ver, a ver, tengo una tarea de prioridad 5, otra tarea de prioridad 4, no, me conviene que estén en otro orden, y entonces va cambiando la lista de las tareas que están ready, preparándose para que en el momento que le venga la orden de cambio, ya el tipo tenga preparado a qué tarea tiene que pasar a ejecutar. Justamente con la idea de que el scheduler sea lo más eficiente posible. Esa función tendría, o sea, por ahí al mismo nivel que esta que acomodaba las tareas cuando eliminamos una que otra. Exacto. Uno las puede ver como aplicaciones nativas por ahí de kernel. O sea, aplicaciones no en la periferia como serían estas tareas que agregamos, digamos, sino viéndolas como aplicaciones que ya están dentro del kernel. Sí, claro. Digamos, vos en la mayor parte de los sistemas operativos tenés acceso a los fuentes. Es decir, que vos podés llegar a, si querés, manipular el fuente como para agregar ciertos indicadores que te den información a vos externamente. Vos del sistema operativo podés escribirle, por ejemplo, al Eclipse, al entorno, de forma que te aparezca en la parte de abajo, usando alguno de los canales que están reservados para eso, que te aparezca en la parte de abajo de debugging algún mensaje identificatorio. Podés modificar el fuente del kernel, lo recompilás y ya te aparece. Lo único que te dicen es, todos los sistemas operativos, acá está el fuente. Si vos lo modificás, tenés obligación de difundir las modificaciones. ¿Está bien? ¿Preguntas? Nos vemos mañana. Gracias. Sí. La firmamos mañana, ¿no? No, porque tenemos que dejarla hoy. Firmen la asistencia, no se olviden, por favor. Hasta mañana.